Vicepresidente Pita, ¿qué motivaciones concretas llevaron al CNE a solicitar a la Corte Constitucional la unificación de estos referendos y cuáles son los principales beneficios que se espera obtener con esta medida? Gracias, buenos días, un saludo cordial a todos en esta mesa. Esto es simple, es desde el punto de vista económico y desde el punto de vista práctico. Económico porque nosotros no podemos llevar varios procesos electorales en diferentes fechas dependiendo de cómo se va pronunciando la Corte Constitucional respecto a las preguntas que se han sido planteadas y que ellos tienen que dar respuesta a la constitucionalidad de las mismas. Desde el punto de vista económico y obviamente respetando también a la ciudadanía, que no podemos nosotros en domingos seguidos estar organizando procesos electorales. Es por eso es que nosotros le hemos pedido a la Corte Constitucional que module. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos, posteriormente a que ellos se pronuncien, tenemos 20 días para convocar y 60 días para llevar adelante el proceso. Por lo tanto, tenemos que nosotros pedirle a la Corte Constitucional que en algún momento dado ajuste en sus resoluciones ajuste estas de tal manera que podamos nosotros estar dentro de un plazo unificado. Ahora, ¿qué riesgos o complicaciones podría tener para la ciudadanía y para la propia organización electoral el hecho de someter dos reformas tan distintas, bases militares extranjeras por un lado y financiamiento político por el otro? Bueno, no me corresponde a mí juzgar tal situación, porque al final del día lo que nosotros somos es organizadores de procesos electorales, construimos procesos electorales. No de contenido. No del contenido. Nosotros lo que tenemos que plantearle a la ciudadanía es que responda respecto a estas inquietudes que son pues de dominio público. Por lo tanto, son los ciudadanos los que se tendrán que pronunciar. Enrique, buenos días. Está claro. Entonces, lo que hay es que esperar que la Corte Constitucional a ustedes les delimite un poco el tiempo para poder manejar estas preguntas que tienen un contenido distinto, pero que por sobre todas las cosas tienen un tratamiento también en tiempo distinto. Yo estoy muy preocupado con un tema, ya lo he venido manejando 2 semanas por lo menos, que es el de la vigencia de las normativas que el pueblo ecuatoriano aprueba en las consultas populares, y concretamente la del 2024. Estamos hablando de año y medio, Enrique, atrás, año y medio. Se nos convocó para votar por 9 preguntas de seguridad y un par de preguntas adicionales. Una era la de del arbitraje internacional, otra la del trabajo por horas. Ok, la del trabajo por horas es la del arbitraje internacional, la gente votó no, entonces ahí quedó, votó no hubo nada que hacer. Pero hubo 9 preguntas que votó sí, de las cuales por lo menos hay 2 preguntas, de acuerdo a lo que yo me he informado, y no tengo manera de acceder a más información de eso, porque yo no sé si el hoyo negro está en el CNE, si está en la presidencia, si está en la asamblea, si está en el registro oficial, no sé dónde diablos está ese hoyo negro. Lo único cierto es que hay 2 preguntas, y una de ellas, de que los militares todavía no puedan tener una participación más activa en la seguridad interna, salvo pues en estados de excepción, en lo que ya convencionalmente siempre ha existido. Porque esa pregunta que la gente votó sí en la consulta del 2024 todavía no está normada. Y entonces ahí donde tú estás sentado, estuvo hace unos 10 días la señora Michelle Mancheno, vicepresidenta de la Asamblea, y le preguntamos sobre el tema y como que le tiró la pelota al Consejo Nacional Electoral. Averigüé, hablé con otro consejero, me dijo no tiene nada que ver, nosotros tenemos que publicar resultados y ya lo hicimos. Sí me hace ruido de que, por ejemplo, en esa misma consulta hubo lo de la extradición y lo de la extradición ya esté normado. Entonces eso, por deducción lógica, me hace pensar de que no es porque el CNE no ha informado los resultados o algo así. ¿En dónde se detiene eso? ¿Por qué eso no está normado? Al Consejo Nacional Electoral le corresponde organizar procesos electorales dependiendo, por supuesto, del origen de esta obligación. Sea esta una elección de candidaturas que está normada por la ley, sea esta una consulta popular que también está determinada en sus plazos por la ley. Pero una vez que nosotros concluimos esto y una vez que proclamamos resultados, estos resultados van al registro oficial. Directamente. Directamente. Nosotros comunicamos de los resultados al registro oficial. Por lo tanto, esa es la referencia a la cual se tienen que ajustar todos, que lean el registro oficial y que vean el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral respecto a los resultados. Y en ese momento ya es ley. Es decir, que no hay razón para que no se estén tratando.
No existe una excusa legal. Y como dicen, porque me explicaban que el registro oficial cambió al registrador, que el anterior ya se jubiló, que el nuevo, ¿eso qué tiene que ver? Cualquiera que sea registrador oficial simplemente recibe la información y la registra. Sí, el país no se detiene porque alguien sale de su puesto, digamos. Permítame coincidir con aquello, pero si yo estoy interesado, porque yo he promovido una consulta popular, estoy interesado en sus resultados, voy y golpeo puertas, activo todos los mecanismos necesarios para que estas se pongan en vigencia. Peor aún cuando ha habido un proceso electoral y un pronunciamiento de la ciudadanía. Ahora, ingeniero Pita, bienvenido a Punto de Orden. Un gusto conversar con usted. Acerca de estas dos preguntas que usted conversa y comparte el hecho de que se quiere una modulación por parte de la Corte Constitucional para que establezca una misma fecha y se haga en el mismo día ambas preguntas, es decir, sobre bases extranjeras y sobre el financiamiento a partidos políticos. Ahora, de cara a la audiencia que de repente está pensando en la consulta popular que está planteando el Ejecutivo para el 14 de diciembre, ¿cómo se diferencian? ¿Cuáles serían las fechas? ¿Se puede preguntar en una misma situación? Explíquenos un poquito los detalles. De conformidad a cómo se está analizando la situación, al momento nosotros estamos hablando de 3 procesos prácticamente, dicho, ¿verdad? Hay un proceso que establece el tema de las bases militares, que es el único que está en firme, que ya fue notificado el 8 de agosto y que nos correspondería a nosotros el 23 de septiembre ya, y tenemos 45 días ya para convocar. Eso nos pone en noviembre 30. Pero de ahí para adelante hay otras consultas que están en ciernes, como el del Fondo de Participación, el Fondo de Promoción Electoral y el Fondo de Partidario Permanente, que hay la intención del Ejecutivo de eliminarlos. Y también hay otras preguntas que del presidente propiamente dicha que tienen otras fechas de admisión dentro de su trámite normal. Por lo tanto, estamos hablando de varios procesos. Yo contabilizo 3. Que si nosotros esperamos que se vayan cumpliendo los plazos legales establecidos en la ley, nos van a dar, lo que ya he mencionado, diferentes fechas para llegar a hacer llevarlos a realizar. Y claro, y no solo la fecha, sino que se multiplican los costos, porque cada convocatoria son 60 millones, o sea, más o menos, ¿no? Si el gobierno tiene el dinero, bueno, se gasta, pero el problema también son los ciudadanos, y te respetemos a los ciudadanos, pero imagínense que los ciudadanos tengan que ir... del al supuesto también, porque el ciudadano es el dueño del dinero al final del día, pero también para nosotros, Consejo Nacional Electoral, no es un problema organizar tantos procesos como sean necesarios. Son organizaciones que ya están en marcha sobre la experiencia de nuestras direcciones en cada una de las provincias. Nuestro personal es un personal con experiencia, por lo tanto, no va por nuestra responsabilidad las dificultades. Es por el tema de la ciudadanía que se va a ver obligada a ir a votar con esta frecuencia, y segundo, por los costos, que al final del día es una responsabilidad del gobierno. Ahora, cada una de estas consultas o de cada uno de estos procesos viene precedido por un periodo de campaña, o no necesariamente. Es decir, como las elecciones se abre unos cuantos meses para la campaña por cada una de las consultas, ¿o no funciona así cuando es...? No, todo funciona exactamente igual. Entonces aquí si serían 3 procesos, serían 3 convocatorias, 3 periodos de campaña o de gestión de quienes están impulsando la consulta popular. Son 3 periodos diferentes, son 3 elecciones diferentes. Claro, entonces sería, digamos, molestoso para la ciudadanía y además mucho más caro. Pero yo me pregunto, y tal vez poniéndome de abogado del diablo, ¿no ayuda el hecho de que sean 3 procesos distintos a la ciudadanía como a diferenciar cada una de las preguntas y no votar? Porque terminan siendo 3 cosas muy distintas, ¿no? El tema de, qué sé yo, de las bases militares, y luego de los fondos para los partidos políticos, y luego algo de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, como que no sería bueno parcializar para que el ciudadano pueda distinguir entre cada una de las preguntas. Yo creo que en respuesta a eso, lo que le va a corresponder a quienes están interesados en llevar adelante estas consultas populares unificadas o separadas es toda la publicidad y toda la difusión respecto a las preguntas propiamente dichas y a la conveniencia de la ciudadanía en cuanto a los que están promoviendo favores y las inconveniencias respecto a las que podrían oponerse a las mismas. Al final del día, yo en lo personal sí creo que es una dificultad severa el hecho de
obligar a las personas a ir en 3 procesos diferentes, independiente de los costos, por supuesto, que en un país como el nuestro destinar 80 millones de dólares, que es más o menos un presupuesto, claro, bajaría porque los padrones son los mismos, etcétera, pero esto no deja de representar un costo muy significativo para el Estado ecuatoriano. Claro, no tiene sentido realmente, ¿no? Tengo varias preguntas del público. Franklin Méndez, ¿hasta cuándo estarán ustedes en funciones prorrogadas? Hasta ser legalmente reemplazados. Y esto es muy importante mencionarlo. No Tengo entendido que ya el CPCS ha hecho un concurso. Recién el Consejo de Participación Ciudadana ha reactivado el concurso porque estuvo paralizado. Y en este momento, de lo que yo entiendo, ya está convocando para hacer los exámenes que tienen que sostener las personas que ya han sido aprobadas con sus calificaciones previas. Pero hay que especificar un detalle, o destacar un detalle, que es decir, este concurso es para reemplazar 2 de los 5. No se ha iniciado el concurso para reemplazar los otros 3. Pero así como van las cosas, ingeniero Pita, nos va a coger las elecciones del 2029 y ustedes siguen en funciones prorrogadas porque es larguísimo el concurso también. Bueno, pensemos también en que parte de la consulta popular está, una de las preguntas que están contempladas o posiblemente llevadas adelante es que la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral sea por la Asamblea Nacional, claro, y ya no por el Consejo de Participación Ciudadana. Pero en tanto en cuanto, a ver, lo que yo entiendo de pregunta es desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y digamos que toma esas funciones nuevamente la Asamblea Nacional. Es correcto. Tiene que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué pasa si es que se da este concurso, nombran a los 2, digamos, salen sorteados? No, ya salimos todos. No dice que... perdón, en la primera opción. Ok, perfecto. Y en eso desaparece el Consejo de Participación Ciudadana, ya. Y aún si es que el Consejo de Participación Ciudadana nombra a estos 2 antes de la consulta popular, y si el pueblo decide que se vaya al Consejo de Participación Ciudadana, ya queda en firme queda la decisión del Consejo de Participación Ciudadana, ¿o no? No, la decisión de la consulta popular es irreversible. Si se extingue el Consejo de Participación Ciudadana y se le pasa a la Asamblea Nacional la responsabilidad de esta designación, en el momento en que la Asamblea Nacional designe a estas 5 nuevas personas, los 5 actuales o los futuros tendrán que irse. Suponiendo que esta pregunta no progrese, ¿cómo se escoge cuáles son los 2 que salen? ¿Por sorteo? Es sorteo. Es un sorteo. Y obviamente tendrá que mirarse el tema de género también, porque nosotros actualmente somos... Ajá, 3 y 2. 3 y 2, correcto. Por lo 3 tanto, hombres, 2 mujeres. Así es. O sea que si sale una mujer... Tendrá que ser una mujer y un hombre. Tiene que ser una de las 2 mujeres. Ahora, podrán ser 2 hombres, porque el tema de género no contempla la posibilidad de equilibrio de género. Claro, no es que dice que es miti-miti, no, sino que no, en absoluto. Podrán irse los 2 hombres o podrá irse un hombre y una mujer. Pero en ningún caso 2 mujeres, porque quedaría en desventaja. Sin representación. O sea, puede quedar 4-1 o puede quedar 3-2. O 5. ¿Perdón? O 5 mujeres. ¿Y por qué? Pues ahí también tiene que haber representación de un hombre, pues. Claro, tienen que no 4 mujeres y un tal hombre. Norma, no existe. O sea, hay tal discriminación para los hombres ahora. Sí. Has visto la luz, mi estimado. No, pues Otra pregunta, ingeniero Pita, aprovechando. Esta consulta que le van a hacer a la Corte para la modulación de la fecha, que suena lógico, que tiene por un lado el beneficio de evitar molestias a la ciudadanía y sobre todo de reducir costos que son tan importantes porque de 60 en 60 suma un montón de millones. Y por otro lado, pues sí, lo que decía Oscar, el tema de la diferenciación conceptual, pues ya serán elementos que ellos... ¿Qué fecha podemos esperar? ¿Qué plazo existe una vez que se hace la consulta? ¿Cuál es el plazo para que la Corte conteste? ¿O no tiene plazo? Nuestra fecha convenida, conversada, y sobre la cual estamos ya trabajando cronogramas y nosotros nos estamos preparando, es 30 de noviembre. O sea que iríamos a una consulta el 30 de noviembre y a otra el 14 de diciembre. No. 30 de noviembre todo. Ok. 30 de noviembre. Para que esto se dé, y estamos partiendo de que ya hemos sido notificados el 8 de agosto respecto a la única pregunta que ya ha sido aprobada por la Corte Constitucional.
Sí, que es la de la base militar. Que es la de las bases militares. Y de ahí comenzaron ya a correr los plazos. Por lo tanto, todo tendrá que ajustarse en un cronograma regresivo al 30 de noviembre. 45 días, los 30 días para tal y todo. O sea que en todo caso habrá que apurarse, más no dilatarse. Definitivamente, no hay manera, no hay espacio, espacio para dilatarse habrá, pero también la conveniencia desde el punto de vista del interés de quien está promoviendo, del interés de la ciudadanía, etcétera, de que no deba ir más allá del 30. ¿Y para cuándo se espera la decisión de la Corte Constitucional con respecto a este punto? No es un asunto que entiendo le están metiendo mucha presión, pero que definitivamente no es un asunto sobre el cual yo pueda pronunciar. Ingeniero Pita, una consulta del público. Durante consultas anteriores que se votó no, la publicidad por el sí fue inferior al 25%, ante lo que nos preguntamos por qué el CNE no se preocupó de tal inequidad y cómo se puede prevenir que pase esto ahora. Nosotros no manejamos los porcentajes, llamémoslo así, o la presión o la cantidad de publicidad. Se abren periodos de inscripción respecto a quiénes son los grupos sociales, organizaciones políticas, los que están interesados en promover una de las dos campañas. Y obviamente hay un presupuesto que nosotros como Consejo Nacional Electoral aprobamos y obviamente son recursos del Estado que se asignan. Así, por ejemplo, si para el no solamente se inscriben no, pues ellos van a repartirse la cantidad total. A eso iba, mientras que si para el sí, no estoy hablando ya de preguntas específicas, estoy poniendo de ejemplo, por favor. Mientras que si alguien respalda un sí y hay 10, el respaldo obviamente va a ser mínimo. Supongo que esto debe ser así, Enrique, supongo, pero tú lo confirmas. Digamos que $1 millón para difusión publicitaria del sí y el no. Entonces ustedes dicen 500.000 para el sí, 500.000 para el no. Es correcto. Si no se inscribe nadie para el no, entonces no sale una pierde. sola publicidad del no y Es salen las 500.000 del sí repartido para los 10 del sí que... Es correcto. Ya, perfecto. Eso por un lado. Ahora explícale a la gente, esto es importantísimo, se me estaba pasando esta pregunta. Explícale a la gente la diferencia de lo que es fondos partidarios, que se va a proponer que se elimine o no, fondos de promoción electoral. O sea, ¿qué es lo que se está proponiendo de que desaparezca ya del financiamiento político? El fondo partidario permanente es un recurso que es entregado por el Estado ecuatoriano a las organizaciones políticas en función de sus resultados electorales. Ellos tienen que cumplir con ciertos mínimos necesarios para poder recibir este recurso. Ese es un recurso que les sirve para su operación normal, es decir, y está determinado por la ley. Capacitación, por ejemplo, formación, por ejemplo, y obviamente administración. La experiencia nos dice, en las justificaciones que las organizaciones políticas nos entregan respecto al uso de este recurso, es que en mucho se ven sueldos, por ejemplo, sueldos de abogados, sueldos de la dirigencia. Muchos de estos dirigentes que hablan, se golpean el pecho de que yo me sacrifico por la organización política, están cobrando sueldos de ese fondo. O sea, le estamos pagando entre todos. Pero eso es especulado, sueldos. Enrique, ¿por qué nunca? No es especulado. Está contemplado en la ley la posibilidad de... Para pagar esas cosas. Para pagar la organización González interna. lo dijo en Suiza que están retrasados los fondos que no han pagado desde el 2023. No conozco esa parte porque ya eso está en la responsabilidad del Estado ecuatoriano. Nosotros lo que hacemos es liquidar los recursos, comunicar al Estado ecuatoriano para que asigne los recursos. ¿Y lo de la promoción electoral? Lo de la promoción electoral son recursos que se asignan a las organizaciones políticas para que sea una campaña equilibrada. No vaya a ser el principio que estableció esta norma, sobre el cual se basó esta norma, es que Pocho Hub, que tiene muchos recursos, no puede competir contra Enrique Pita, que no tiene recursos. O sea, competiría en forma desigual contra Enrique Pita. Por lo tanto, se establece un fondo para nivelarnos a todos por igual respecto. ¿Y dónde se va ese recurso? Ese recurso está destinado específicamente a publicidad en medios, prensa, radio, televisión. Ya, pero no en otra cosa. Pero se puede hacer algo, y ojalá se apunte así la reforma, Enrique. Lo que sí no debe de salir de la órbita es el máximo del gasto. Es decir, Enrique Pita está de candidato, Juan Javier Benedetti está de candidato. Un ejemplo, un supuesto. Enrique Pita tiene hasta $2 millones para promocionar su campaña. De sus propios recursos o de recursos de amigos. Ok, 2 millones. Y también Juan Javier Benedetti, 2 millones. No puedes tú hacer una campaña con 10 millones y él... es correcto, así es. Eso ahí sí está bien que se controle. Pero en cuanto a los ingresos, yo lo que creo es que cada bailarín que baile con su propio traje. O sea,
yo veo cómo consigo la plata para mi campaña. Si me voy a meter a hacer política, tengo que saber que tengo gente que me pueda auspiciar y yo mismo ver cómo vendo un carro, vendo una casa, lo que sea, si que me quiero meter a esas grandes ligas. ¿Qué es lo que yo creo que debe de darse? Que el Consejo Nacional Electoral garantice que todos van a tener un espacio de difusión gratuito como temática de importancia nacional para que salgan cadenas nacionales. Es decir, yo tengo 3 emisiones a lo largo de la campaña de 5 minutos cada emisión para que en cadena nacional yo en 3 emisiones yo pueda explicar mi plan de gobierno, pueda explicar a la ciudadanía durante 5 minutos qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer. Ya, y ahí equilibras. Pero pagar la publicidad en las radios, en los canales de televisión, eso fue algo que se inventaron justamente para, entre otras cosas, hasta para fomentar corrupción. Enrique, eso tiene que desaparecer. Yo estoy de acuerdo, pero tenemos que encontrar también alguna forma de equilibrar esto que tú estás mencionando, porque al final del día, lo que es la publicidad en prensa, radio, televisión, no es tan significativa como recursos que se invierten de otra forma. Hay muchos recursos que están siendo utilizados escondidos. Y tengo que repetirlo, Sarmiento es pueblo. Es el ejemplo más claro de cómo los recursos de promoción de candidaturas o de organizaciones políticas, y nadie puede ir a reclamarle al caballero porque él dice, es mi plata. Por supuesto, OAFE debería de ir a decir dónde sacaste el dinero, impuestos a la renta, lo que sea. Pero al final del día, la ley tiene vacíos, ¿verdad? Y lo he dicho antes, lamentablemente, la ley tiene vacíos legales, pero nuestros políticos tienen vacíos éticos también. Pero también es cierto que las campañas no cuestan los montos que el fondo cubre. Las campañas cuestan mucho más. Eso es un secreto a voces, por decir, porque no es ni siquiera secreto. Entonces, vivir bajo la premisa de que con esos fondos se nivela de alguna manera la participación, cuando sabemos que esos fondos no son lo suficiente para nivelarlo, es de alguna manera persistir en una falacia. Yo creo que sí, definitivamente. Porque hoy por hoy el tema de redes sociales, por ejemplo, y lo que cuesta, porque ya nosotros no vemos campaña en términos de manifestaciones, de concentraciones, de las caravanas son redes, y las redes cuestan, ¿verdad? Son promociones de gente que anda recorriendo barrios y promocionando a través de regalos que también son de difícil seguimiento, que camisetas, que regalitos por aquí, que regalitos por allá. Pero al final del día es muy difícil controlar por la modernidad, llamemos así, por el tipo de campaña que estamos llevando. Ya, una última inquietud de mi parte, es que es apasionante tratar estos temas, más aún con un hombre brillante como Enrique, que además con mucha experiencia en este tema. Pero lo tuyo no es de recién ahora, tú ya hace algunos años. Avísame cuando vayas a ser candidato para ya probarlo. ¿Sabes que ya te veo coqueteando. No, ya de una vez hagas el apagón electoral y me nombras. No, ya, fuera de broma, Enrique. Eso ya pasó de moda, Pocho. El apagón electoral. Hubo ese apagón electoral. Está superado ya. Tú sí hubo ese apagón electoral en su momento, a propósito. Esto no estaba preguntando. No estaba, pero sí, a ver, sí, yo creo que sí hubo. Hubo. Definitivamente, es decir, me parece, nuestro sistema electoral está blindado ahora para que no existan tales situaciones, y la transmisión tiene que ser fluida y constante, de tal manera que todos puedan ir siguiendo qué es lo que está pasando. Un apagón podría ser, y nos ha sucedido, de segundos, medio minuto, porque por alguna razón algo pasó, pero no puede ser de a 10 minutos, de 15 minutos, y sobre todo que venga con resultados. Claro, ahora, totalmente también es cierto que hay que ser muy fino para prevenir una situación como esta, ¿verdad? Porque hay que saber de dónde voy a sacar los votos o dónde voy a registrar los votos. Y hay otro detalle que sí es importante. Nuestra organización del proceso electoral permite que las organizaciones políticas tengan observadores en todas las juntas receptoras de voto. Por lo tanto, es responsabilidad de las organizaciones políticas estar mirando de cerca a efecto de comprobar si el resultado que está siendo publicado en el sistema es el mismo del acta que ellos tomaron de la junta. Te quería preguntar lo siguiente. ¿Ustedes sí tienen iniciativa legislativa o no? O sea, ¿ustedes sí pueden plantear a la Asamblea? Sí, no, por supuesto que Mira, yo sí creo que hay que hacer... puede ser incluso, no sé, pues una propuesta interpretativa o reformatoria, pero algo hay que hacer con el tema de las campañas anticipadas, la interpretación que se le da a las campañas anticipadas. Yo soy de los que sostengo
que aquí se está acabando con la carrera política. Y por eso pues nos quejamos de que por qué se ponen gente famosa 45 días antes de las elecciones, porque aquí se le está cortando la carrera política al político. O sea, resulta que ahora el político que pretende ser candidato a la presidencia de la República ya no puede salir 6 meses antes dando una entrevista en donde dice, sí, yo tengo el interés de ser candidato a la presidencia y si en algún momento soy presidente voy a hacer lo de aquí, lo de acá, lo de más allá, que eso en cualquier lado del mundo se hace. Ahora resulta que, no, eso fue campaña anticipada y si te eligen, te plantean una demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral y es probable que el Tribunal Contencioso Electoral falle en contra y te destituya. O sea, estamos abusando de las cosas. Yo sí creo que hay que establecer, ok, ¿qué es campaña anticipada? Que quede clarísimo en la ley para que no haya un desvío de lo que dice claramente en la ley. Campaña anticipada es quizás hacer caravanas, hacer ya mítines políticos propios de campaña, hacer recorridos puerta a puerta. Pero no puede ser que porque venga una radio una persona al aro, porque haga una pequeña convención o algo, ya eso se considere campaña anticipada y el político que participa y que sea electo esté sujeto a que cualquiera salga por ahí y le presente una denuncia y lo destituyan, si es que ganan las elecciones. Entonces yo sí creo que ojalá el Consejo Nacional Electoral actual, el que venga o el que sea, toque este tema, porque este sí es un tema de fondo. Están acabando con las carreras políticas aquí. Permíteme discrepar, Pocho. Adelante, por favor, yo no veo que hay limitaciones para que cualquier persona que quiera promocionarse como una gestión previa a posteriormente ser candidato, tenga limitaciones en absoluto. No. Pero pueden ha habido hacerlo. denuncias. Es más, las organizaciones políticas están obligadas a hacer ese tipo de actividades de Pero han habido promoción de sus denuncias, líderes. ha habido procedimientos. Es cómo y sentencias. cómo se maneja la justicia electoral. Ah. Pero desde el punto de vista legal, de lo que yo entiendo, no existe tal limitación. Lo que sí existe la limitación es que una vez iniciado el proceso electoral o los periodos de campaña electoral, ya no se puede hacer campaña electoral. Pero toda esa gestión de una organización política o de cualquier individuo que quiera promocionarse para ver si lo escogen de candidato a organizaciones políticas, está permitido. Ahora, las interpretaciones podrán ajustarse a intereses, conveniencias en un momento dado, respecto a los cuales yo no me puedo pronunciar. Lo que sí sé es que la ley no establece esas exageraciones a las que tú estás haciendo referencia. La unificación de referendos podría representar un paso hacia la eficiencia en la organización electoral, pero también plantea interrogantes sobre la claridad del debate ciudadano. De la Corte Constitucional dependerá si esta propuesta se materializa. Lo cierto es que el país sigue caminando hacia un escenario de múltiples reformas, donde el papel del CNE será clave para garantizar procesos transparentes y ordenados. Agradecemos al ingeniero Pita por su participación y por compartir con nosotros su visión sobre este tema de gran relevancia para la democracia ecuatoriana.